estudiando el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Es lo que hemos venido estudiando la semana pasada y continuaremos estudiando todo lo que es el Evangelio. Y como mencionamos, cada parte que vamos estudiando vamos poniéndole un título o un subtítulo. El título general sería el Evangelio de Juan o el Evangelio escrito por el apóstol Juan, y los subtítulos vamos a ir colocándolos. En este día vamos a iniciar con lo que es el Cordero de Dios. La escritura que nos menciona ahí es en Juan capítulo 1 del 29 al 34. Y también pues enseguida vienen los primeros discípulos del Cordero, que son atributos que solamente tiene el Señor Jesucristo. Como mencionábamos en los videos pasados, uno de los grandes atributos de Jesús es de que es el verbo divino o el verbo de vida. Y otro de ellos es el que es el Cordero de Dios. Dice la Biblia, para seguir estudiando el Evangelio de Juan, capítulo 1 del Evangelio de Juan, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. Y en este versículo 29 vemos la presentación de Jesucristo, y precisamente es el apóstol, es Juan el Bautista. Es Juan el Bautista quien lo presenta a Jesucristo como el Cordero de Dios. Esta presentación que hace Juan el Bautista es la misma presentación que hacemos todos aquellos que de alguna manera u otra hablamos de Jesús. Es aquella presentación que hacen todos los que evangelizan. Es aquella presentación que todos los que anunciamos la palabra de Dios presentamos a Jesús así, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, todos aquellos que de alguna manera llegamos a evangelizar, presentamos a Jesucristo como la única opción para el perdón de pecados, como la opción puesta por Dios para el perdón de pecados, para la salvación. No hay otro motivo por el cual no hay otras palabras para evangelizar más que colocar a Jesucristo siempre en primer lugar, para que se conozca cuál es el medio por el cual se puede obtener perdón de pecados, vida nueva y vida eterna también. Y esto es lo que hace Juan el Bautista. Por eso ahí en el capítulo 1, versículo 22, versículo 20 al 23, cuando le preguntaron: ¿tú quién eres?, confesó y no negó, sino contestó: yo no soy el Cristo. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no, no soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: no. Y le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Esto es lo que hace Juan, lo que hizo Juan el Bautista, y lo que se sigue haciendo. Lo mismo que hace Juan el Bautista se sigue haciendo en la actualidad. Todos aquellos evangelistas o todos aquellos que hablamos de la palabra de Dios, es lo que hacemos: anunciamos la voz de uno que clama en el desierto y preparamos y enderezamos el camino del Señor. Si preparamos el camino del Señor para cuando reciban al Señor, o cuando venga el Señor con ellos, o cuando los acepte el Señor, que es en el bautismo, vayan preparados para lo que van a recibir o para quien van a estar con ellos, que es el Santo de Dios. Tienen que tener ese conocimiento básico para poder estar con él. Y esta es la presentación que hace Juan el Bautista, que lo presenta como el Cordero de Dios. Y el Cordero de Dios significa que es el medio de adoración para Dios. Y aquí lo mencionamos como el Cordero de Dios, no como el Cordero del... O sea, la Biblia lo menciona como el Cordero de Dios, no como el Cordero de nadie humanamente hablando, sino de Dios mismo, porque era de Dios, es de Dios, siempre ha sido de Dios. Y también este Cordero de Dios es el medio por el cual se hace la adoración a Dios. Sin el Cordero no hay una adoración que Dios acepte, que Dios le agrade. Y eso está desde inicios. Dios la adoración la ha basado en un sacrificio, en una ofrenda. Y la ofrenda precisamente es un cordero, siempre ha sido un cordero. Y cuando viene y Juan y lo presenta, dice: este es el Cordero de Dios, es decir, este es el que Dios va a aceptar como ofrenda aceptable, como ofrenda agradable, como ofrenda con olor fragante hasta el trono de su gloria, y como única ofrenda por el pecado, y como una única ofrenda para poder adorar a Dios.
Por eso todos los adoradores le adoramos a Dios en espíritu y en verdad, de acuerdo a lo que la palabra de Dios menciona. Y eso está estipulado desde Génesis. Todo el pacto del Antiguo Testamento se estableció a base de sacrificio, de holocausto, con un cordero. Y todo ello lo ha venido a cumplir Jesucristo. Cuando dice, este es el cordero de Dios. Porque antes era el cordero de los animales que tenían las personas, agarraban el mejor cordero. Ya después los judíos empezaron a cambiar, por ahí en Malaquías se agarraban el cojo, el manco, el ciego, el enfermo y le adoraban a Dios. Dice Dios, esa no es la adoración que yo pido. Pero eran animales pues que tenían propiedad, o la persona eran de él. Y este no es el cordero de Dios, el que él le envió para que fuese sacrificado, para que él hubiese aceptado Dios la adoración. Para que nosotros podamos adorarle a Dios, tenemos que tener al Cordero de Dios, al que Él ha pedido, al que Él quiere, al que Él exige, para que nosotros podamos adorarle. Y eso está establecido desde Génesis capítulo 4, cuando se le hace la primera ofrenda a Dios, los primeros seres humanos. Dios lo estableció desde un inicio, que lo que Él iba a aceptar era una ofrenda como un cordero. Y aquí este cordero que se le ofreció era de Abel, no era de Dios. Por eso Jesucristo, que es el Cordero de Dios, es de Dios. Y es lo que él pide. Dice versículo Génesis 4, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Y después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado Caín de la ofrenda suya, y se ensañó Caín de gran manera y decayó su semblante. Ya luego cuando vemos Hebreos, sabemos que lo que nos menciona, pues mejor dicho, la carta, bueno, cuando uno conjuga la carta de los Hebreos con la carta de Pablo a los Romanos, cuando dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios, y luego nos dice que por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio, es decir, porque ellos escucharon palabra de Dios directamente. Dios les pidió como ofrenda de sacrificio un cordero, y lo que le llevó Caín fue otra cosa, fue lo que él quiso llevarle. Y lo que hace en la actualidad el mundo religioso, le ofrecen a Dios lo que ellos quieren, no lo que Dios pide. Le hacen la adoración a Dios a su manera, no como Dios lo pide. Dios ha dicho cómo lo quieren. Los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Es decir, en un sentido espiritual, esto es decir, sin música, sin todo eso, y en la verdad, de acuerdo a la verdad de la palabra, de su santo libro. Y él siempre lo dejó establecido desde un inicio, cómo iba a querer esa ofrenda. Por eso dice Juan el Bautista, que lo escribió Juan el Apóstol en el Evangelio de Juan, dice, he aquí el Cordero de Dios, es decir, el que tiene el Cordero de Dios tiene la ofrenda que Dios acepta. Quien no tiene el Cordero de Dios no tiene la ofrenda que Dios acepta. Y esta ofrenda está a disposición mientras haya vida, mientras tengan tiempo, está a disposición de todos aquellos. Y para eso necesita que alguien sea Juan el Bautista, es decir, que alguien les hable de este Cordero, que alguien se los presente y diga, mira, este es Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo. Para que puedas tener esa ofrenda, para que esa ofrenda pueda ser tuya, tienes que hacer esto, tienes que creer, tienes que bautizarte, tienes que confesar, tienes que seguir fiel. Y hay muchos Juan Bautistas en este momento que hacen esa labor. Y de alguna manera todos la hacemos, todos presentamos a Jesús como el Cordero de Dios. Quien no presente a Jesús como el Cordero de Dios no puede ser, no está haciendo la obra que Dios encargó. Porque quien presente otra opción para salvación, otra opción como perdón de pecados, otra opción como para vida eterna, no está obedeciendo la palabra de Dios. No está haciendo lo que Dios envió. Aquí envió a Juan el Bautista. Y luego al final del Evangelio de Mateo nos dice que Dios nos ha encomendado. Jesús dice, vayan por todo el mundo y predicar el Evangelio. Y el Evangelio es el Cordero de Dios. Jesús es el propio Evangelio, y el Evangelio es Jesús, y Jesús es el Evangelio. Y Él es la única opción, el único medio para la salvación. Y todo lo hacemos cuando hablamos de la palabra, y si lo hacemos correctamente es porque presentamos en primer lugar la opción que tiene el ser humano para el mal espiritual que tiene. Y ese mal espiritual es el pecado. Y nadie lo va a quitar, y nadie lo va a borrar, y no va a haber perdón sin el Cordero de Dios, que Dios dispuso desde la eternidad. Lo dispuso como medio para perdón de pecados y como salvación. Esto es lo que significa el Cordero de Dios. Significa que es quien quita el pecado. Dice por ahí Isaías capítulo 53 versículo 6,
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dice el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús también es el Cordero de Dios, es el que ocupa nuestro lugar para el perdón de pecados. Si no se tiene a Jesús, entonces cada uno va a pagar por el pecado. Pero si uno tiene a Jesucristo, si no tiene el Cordero de Dios, entonces Él con su sacrificio nos libra de que nosotros paguemos por el pecado, porque la paga del pecado es la muerte, y la muerte física, y la muerte espiritual, y la muerte emocional, y la muerte sentimental, y la muerte en vida, y toda clase de sentimiento de muerte, todo es lo que ofrece el pecado. Pero Jesús ocupa nuestro lugar, dice Génesis capítulo 22, versículo 7 y versículo 8. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios ha dado la provisión para todo el ser humano, para ese cordero, para ese holocausto que él va a aceptar. Y ese cordero y ese holocausto es Jesucristo. Por eso Juan lo presenta, he aquí el Cordero de Dios que ocupa nuestro lugar. Él ya pagó por nosotros, solamente tenemos que estar con Él, solamente tenemos que vivir con Él, solamente tenemos que tenerlo a Él para que Él haya pagado el pecado por nosotros y nosotros ya no tengamos que pagar por ese pecado. Porque si tenemos que pagar por ese pecado, la paga es la muerte y la muerte eterna. Es decir, el tormento eterno sería la paga por el pecado. Dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Así que si esperamos al Cordero de Dios, entonces tendremos la salvación y tendremos vida eterna. La primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante, dice, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Es decir, Jesús no fue el cordero cuando nació físicamente aquí o cuando vino físicamente. Jesús ya era el cordero destinado desde antes de la fundación del mundo, porque Jesús es eterno. Lo vimos como el verbo es eterno. Y luego más adelante, en el siguiente versículo de lo que estamos estudiando, Juan el Bautista lo vuelve a presentar como el cordero eterno. Y nuevamente traeremos a colación este pasaje. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, mediante el cual creéis en Dios, quien los resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Sin este cordero no hay fe, sin este cordero no hay salvación, sin este cordero no hay esperanza de vida eterna, sin este cordero no hay perdón de pecados, sin este cordero no hay vida feliz, sin este cordero no hay que podamos agradar a Dios, sin este cordero no podemos adorar a Dios, porque es el medio que Dios ha puesto para que nosotros le adoremos a través del cordero que es de Él, es propiedad de Dios. Dios lo bendiga.